Bien, muy buenas tardes, nuevamente con todas, con todos los que están aquí. Muchas gracias por asistir a esta mesa. Vamos hoy a estar con tres excelentes ponentes. Es una mesa muy interesante. Tenemos a Joana, que es antropóloga de la Universidad de Lausana, Suiza. También tenemos a Víctor Hugo, que es antropólogo y miembro de la Alianza por la Minería Responsable. Muchas gracias, Víctor Hugo y Joana. Y finalmente tenemos a Gabriel, que también es antropólogo y es investigador del Centro Bartolomé de las Casas. Así que hoy día nos van a contar una serie de cuestiones sobre las ilegalidades. Muchas gracias a las tres y los tres por estar aquí, por estar en el Congreso Nacional de Historia. Sí los invitamos y las invitamos a continuar pendientes y a mirar toda la programación porque nos faltan varios días más de Congreso. Sin más, le doy paso a Joana. Muchísimas gracias, Joana. Si deseas compartir, tienes todo el permiso. Voy a Ok, apagar mi cámara por temas de conexión. ok, perfecto. Voy a compartir la pantalla. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación. Muy contenta de estar con ustedes y de compartir un poco parte de mi trabajo de investigación doctoral sobre la minería artesanal en Madre de Dios, esta vez desde el concepto de las ilegalidades. Yo comienzo de pronto contándoles que mi trabajo, por más de que le puse el nombre de visiones etnohistóricas, mi trabajo es un poco sociotécnico y la intención era como darle un poco de voz a otro tipo de actores locales o a los actores locales dentro de esta temática. Bueno, ¿cómo es esto? Perfecto. Los procesos de construcción de la unidad territorial que constituye el Estado peruano están llenos de fracturas y de controversias. Una de las regiones que más evidencia estas fragmentaciones es Madre de Dios. A lo largo de la historia colonial republicana y hasta la más reciente, esta región se ha representado como un territorio marginal, lejano, como un espacio vacío, que aún hoy no ha sido debidamente articulado al interior del país, desde donde se le describe como una zona con caracteres ilegales, sobre todo ligados a una minería artesanal intensiva que ha vivido diferentes boom del oro. Apoyándonos en un trabajo entonces etnohistórico y sociotécnico sobre la minería de esta región peruana, esta ponencia presenta una propuesta en torno a la minería. Nuestro punto de partida comprende algunas preguntas empíricas. ¿Cómo se ha construido el territorio? ¿Cómo se han tejido las relaciones entre los indígenas y los foráneos? ¿Qué papel tiene el Estado en estas relaciones? ¿Y cuáles son las visiones de la ilegalidad y la informalidad? Comenzaremos por una presentación de la región para concentrarnos en los actores locales y veremos que existen diferentes visiones de esta ilegalidad que la convierte en una controversia central de la actualidad. Nuestro trabajo de investigación se centra entonces así en las comunidades mineras que hacen parte del proceso de formalización. Y digo esto porque no entraré y no vamos a analizar realmente la zona de la Pampa y la minería ilegal. Ya me entenderán por qué lo digo. Bueno, la región amazónica de Madre de Dios limita con Brasil, con Bolivia, y es conocida internacionalmente como una de las más ricas en la biodiversidad del mundo, convirtiéndose así en un área prioritaria de preservación nacional. Los últimos 20 años la región ha sido invisibilizada ampliamente en los diversos medios de comunicación y ha gozado de un gran interés científico y económico, tanto nacional como internacional, lo que ha alimentado la figura del paraíso terrenal amazónico con la que se le relaciona. Madre de Dios se ha constituido alrededor de diferentes economías extractivas como el caucho, la madera y el oro, que han generado grandes conflictos ambientales a lo largo de su historia. En el 2011, la minería ocupó el 43.1% el BAP del departamento. No solamente hay una presencia de la minería, también hay otras zonas ricas en especies de arbóreas de alto valor comercial que han dado lugar a prácticas extractivas intensivas con impactos importantes en la biodiversidad y en la salud humana.
Se habla en diferentes estudios de contaminación en los ríos, en la deforestación y erosión en los suelos, de la depresión de la vida silvestre, la contaminación acústica y la deconstrucción de zonas boscosas, entre otros. También se destacan diferentes problemáticas sociales que se intensifican con estas prácticas extractivas como la trata de personas, el trabajo infantil, el contrabando. Se menciona además la falta de organización adecuada del terreno, una regulación deficiente y una actividad contaminante y poco responsable. Entonces vemos en este contexto de la minería aluvial de Madre de Dios, una minería artesanal de pequeña escala que llamamos MAPE, en un territorio donde hay comunidades nativas, mineros en vías de formalización y mineros ilegales, donde hay una presión internacional respecto a la utilización del mercurio y impactos del medio ambiente causados por el sector minero, con reformas políticas de las que vamos a hablar un poco, con pláceres aluviales que se vuelven cada vez más escasos, con un precio de oro que no para de subir y con una pandemia mundial que hace que también influya en esta crisis interna. Antes de entrarnos en el tema que nos compete, les propongo que leamos una parte de una entrevista a Emeraldo, minero en vía de formalización del río Inambari. Aquí antes llegamos muchos para trabajar la mina y luego irnos, pero no nos fuimos. Nos quedamos a vivir con el sueño de volver a nuestra tierra algún día. Trabajamos donde podíamos, donde habíamos encontrado oro y algunos llevábamos acuerdos con las comunidades nativas. Sí las había. Hicimos esfuerzos para tener petitorios, para seguir la formalización con diferentes gobiernos. Pagamos personal muy costoso para que nos hicieran los estudios que el gobierno nos pedía. Pero cada vez parece más lejano el día en que nos formalicemos. Ya no sabemos si somos o no somos informales. Y las ONGs, los periodistas, la Marina de Guerra y el gobierno nos tratan como ilegales. Nos hablan de la naturaleza como si no la conociera. La historia de la minería de Madre de Dios está anclada en la integración de la región en la sociedad nacional. Un territorio que se define como un espacio de construcción y de confrontación entre diversos actores. De manera concreta, esto comienza con los mapas mentales de las comunidades, tanto mineras como nativas, que se confrontan con los límites de otros actores y de los que impone el Estado. Este último creando cartografías que son la materialidad última del territorio y de las confrontaciones. Algunas de las razones de dichas confrontaciones pueden verse claramente en este mapa, en la sobreposición de tierras y derechos de la región, en el que se encuentran plasmados tres frentes económicos: el agropecuario, conformado por la agricultura migratoria y extensiva, que se localiza alrededor de las carreteras y las principales vías fluviales; el de conservación, en el que se localizan las áreas naturales protegidas y territorios limítrofes de amortiguamiento; y finalmente, el frente extractivo, constituido por actividades de explotación de oro, de petróleo, de madera, de castaña y otros productos forestales no maderables. La minería artesanal y de pequeña escala se ubica como la principal actividad de la región. Dentro de los actores principales de la actividad minera encontramos primeramente los mineros, sector multicultural que se ha instalado a partir de 1930, principalmente provenientes de Puno, Cusco, Arequipa, Lima y en los últimos años personas de todo el Perú. Colonos mineros, conos y concesión, muchos de los cuales se organizan dependiendo del grupo de tecnología extractiva utilizada en la mina. Para estas personas de Madre de Dios, era y es percibida como un sitio de oportunidades provisto de agua, tierra, trabajo, agricultura o minería, una tierra vasta, libre, de nadie, que podría ser tomada por el más fuerte, lo que se tradujo en violaciones a los derechos humanos, enfrentamientos a mano armada, muertes para indígenas y para mineros marginales o invasores. Una tierra de grandes sufrimientos según nuestros interlocutores, pero de grandes posibilidades para salir de los problemas familiares y la extrema pobreza. Las figuras de legalidad o ilegalidad contaban poco y la mayoría de las personas que contaban con un poco de poder o dinero se creían todo permitido. El segundo grupo de actores lo encontramos en las comunidades nativas de la región, de las cuales 11 han sido declaradas por Gobierno Regional de Madre de Dios como potencial minero y donde se consideran títulos mineros a terceros desde 1970 hasta el 2011. Estas comunidades están representadas por la FENAMAT. Sin embargo, estas comunidades nativas han vivido el proceso de construcción del departamento de Madre de Dios como una pérdida de derechos de sus tierras y el descubrimiento de límites que les han impuesto los foráneos sin realmente conocer el territorio.
En palabras de los amaracaeris, creíamos antes que la selva era nuestra, pero no sabíamos que el gobierno había dividido nuestros territorios. La lucha por ellos se convierte entonces en un motor central para el reconocimiento de sus derechos y para la autodeterminación, en la que se perdieron numerosas vidas de manos de los mineros y colonos. El territorio concebido como identidad, como extensión del grupo humano al que se sienten pertenecer, sería traducido para los Arambú en las tierras de Madre de Dios, en la reserva Maracaeri, y principalmente su comunidad, que no tiene límites exactos, puesto que no se ha acordado a partir de acuerdos verbales, puesto que se ha acordado a partir de acuerdos verbales con los funcionarios de turno, y finalmente se han dibujado en un mapa carente de lógicas nativas. Actualmente, aunque las comunidades se mantienen en constante confrontación con mineros ilegales, ladrones de madera y grupos de colonos que intentan instalarse en sus tierras, los espacios de cooperación y resolución de conflictos son numerosos en las prácticas cotidianas. Vemos también las multinacionales, el Estado del que vamos a hablar dentro, un poquito más en la próxima slide, las ONGs y seguramente están también los comerciantes y otros actores locales, pero me voy a centrar sobre todo entre el Estado, los mineros y los nativos. Bueno, también la figura del invitado muy central, lo conversaremos en un segundo. Los conceptos de frente y frontera son esenciales para entender el proceso de integración económica que ha vivido Madre de Dios. La frontera sería en este caso como una línea no necesariamente continua o permanente en el espacio que separa aquellas áreas de donde imperan formas de producción mercantiles de aquellas otras en donde aún no se ha desarrollado. El frente, en cambio, sería la forma en que la economía de mercado se hace presente en una determinada área originalmente no vinculada a su esfera. Santos distingue el frente extractivo de frente productivo. El primero estaría estrechamente asociado a los ciclos de auges de extracción con características de alta movilidad demográfica. El segundo estaría ligado a los procesos de colonización agropecuaria, fijando poblaciones y creando una frontera demográfica estable. Para el Estado peruano, entre 1910 y 1990, Madre de Dios significaba un espacio que él imaginaba vacío, donde debían gestionarse sus recursos, sus fronteras y sus grupos sociales. El Banco Minero tendría así un rol esencial en esta organización territorial en el que el gobierno apostó por establecer derechos especiales a partir de 1972 y hasta 1991. Técnico y crédito a los pequeños mineros que estaban instalándose. Este proceso de transformación del territorio de frontera a zona de recursos naturales se opondrá abiertamente a los ideales de sostenibilidad que se adoptarán luego y que actualmente están adoptados por el gobierno nacional tiempo después. En el caso de Madre de Dios, la frontera ha sido elástica, con un frente extractivo que ha estado activo durante el último siglo. Empero la política nacional de integración toma forma solo en 1940, cuando el Estado comienza a promover la ocupación de la región con el fin de garantizar la seguridad de la frontera amazónica, aprovechando al mismo tiempo sus recursos naturales para el beneficio de la economía nacional. Esta integración fue motor para el proceso de colonización que sirvió, según Mesa y sus autores que lo acompañan, para resolver los problemas demográficos de la sierra, reduciendo las presiones sobre la tierra y eludiendo la necesidad de una reforma agraria. Sin embargo, los frentes económicos y los derechos territoriales se justaponen constantemente en la construcción propuesta desde el Estado. Según Valcárcel también y Wehrman, esta confusión se debe a procesos de organización territorial desorganizados que no han comunicado con las diferentes agencias gubernamentales y mucho menos se han puesto de acuerdo con la utilización del territorio. Esto se traduce por un terreno que está previsto para ser protegido, pero al mismo tiempo está explotado por mineros, agricultores, agroforestales, entre otros. Este proceso de integración con el Estado peruano es un recuerdo amargo para la región. Madre de Dios vista desde Lima como un espacio virgen, salvaje, lleno de riquezas, un imaginario colectivo que marca las visiones de esta tierra exótica que todavía la acompaña.
Así, en 1986, en un documental sobre el Perú, todavía se describía a Madre de Dios como un paraíso perdido de paisajes bellísimos, que si no fuera por la abnegada y tesorera labor de los misioneros dominicos, sería integralmente una selva virgen poblada de tribus nómadas. Las variantes entre tierra ancestral y sublime, territorio frontero, límite de civilización, sientan diferentes versiones de la construcción del territorio defendido desde diferentes lógicas. Visiones que asignan significados, ordenan y gestionan espacios cognoscibles por un sector de actores, pero negado, no aceptado o ignorado por otros sectores. De allí que la justaposición de derechos de petitorios, de concesiones, de tierras ancestrales, de ideales y economías moldean el territorio madridocense más allá de los mapas estatales. De allí también las dificultades a aceptar lo que es legal o no, aunque esto suene inaceptable. La confianza en la construcción del territorio en mapas ha dependido para los habitantes de Madre de Dios de muchas variantes. Las comunidades nativas que trabajan el oro con las que hablamos nos compartieron haberse sentido robados por las líneas que los organizadores del territorio, en ese tiempo el Banco Minero, les han designado como límites de su territorio. Y es que quien posee el poder de delimitar las tierras y la naturaleza de ellas tiene un enorme poder sobre los otros. Como las experiencias de las comunidades nativas, pero también de los grupos mineros, han sido tan negativas con estos entes estatales, la confianza es muy poca o casi nula. Los datos de terreno ilustran la desconfianza que se ha construido a lo largo de los años con el Estado, que toma forma en las percepciones de lo que son las regulaciones justas y efectivas para acceder y controlar la tierra y los recursos que ella aporta. La manera de crear esa legalidad y formalidad tan solicitada desde Lima y que los actores locales no logran entender completamente. La situación actual más delicada en torno a estas decisiones y construcciones territoriales tiene que ver con la organización del proceso de formalización de minería artesanal y pequeña minería en la región a partir del corredor minero. Según Damonte, este proceso fue promovido a través de una serie de regulaciones ambientales que fueron propuestas en vigencia por el gobierno nacional para conservar la Amazonía. Damonte tiene mucha razón en llamar su texto formalizando lo desconocido, porque lo que se percibe desde las comunidades es que ni el territorio ni las prácticas cotidianas que se hacen en él fueron tenidas en cuenta a la hora de proponer el corredor minero y el proceso de formalización en sí. Las comunidades mineras y nativas se vieron por primera vez en el mismo lado del conflicto, desde las mismas desterritorializaciones que les proponía el Estado. Si bien no hubo estudios para delimitar la zona minera y hay una lógica conservacionista que traza la delimitación de tal mapa, el gobierno nacional y la región y el gobierno regional no tuvieron en cuenta, una vez más, la utilización que las comunidades existentes en las zonas aptas para la minería hacían de su territorio. Así, por ejemplo, los territorios de las comunidades nativas no hacen parte del corredor minero, seguramente en un intento por proteger los territorios de estas comunidades, aunque sociotécnicamente estas sean parte del tejido minero y trabajen en la minería. Otra situación importante es que hasta el 2015 los mineros ilegales eran todos aquellos que se encontraban trabajando fuera del corredor minero y con herramientas prohibidas. Esto hizo que las cooperativas más organizadas en el sector en el proceso de formalización se consideraban informales, perdieran derechos al encontrarse en zonas excluidas. El territorio es el centro de numerosas disputas entre petitorios, límites y otros, y sirvió durante un tiempo para definir y categorizar a los actores: invasores, salvajes, colonos, informales, nativos, ilegales. Hasta el 2015, el corredor minero permitía definir quiénes estaban en proceso de formalización o quiénes eran mineros informales y quiénes eran mineros ilegales. Actualmente, y con los cambios que se hacen constantemente al proceso de formalización, lo son todos. Antiguos mineros, comunidades nativas, mineros nativos, invasores, todos en una misma categoría que significa concretamente la continuación de la lucha por el reconocimiento de derechos que los actores locales sienten como propios.
Hago aquí algo muy rapidito sobre el minero de Madre de Dios desde el Estado, que entre 1900 y 2005 es quien abre frontera, quien construye riqueza, y que a partir del 2009, el 2011 centralmente necesita formalizarse, necesita mejorar sus técnicas, y que a partir de 2011 y hasta la hora actual se convierte en un minero ilegal, un enemigo de la biodiversidad, con incapacidad técnica y capacidad de conocimientos. Según los mineros colonos con los que trabajamos, es decir, los mineros que están en el sector del corredor minero y que están en el proceso de formalización, para ellos el minero es la minería es una profesión de autosubsistencia, organizada y representada por la FEDEMIN, con diferentes asociaciones y cooperativas. Ellos se consideran informales en vías de formalización y les cuesta mucho que los tachen como ilegales y con técnicas y conocimientos muy diversos que no poseen los ingenieros. Para las comunidades nativas, el minero es un invasor, es un aliado técnico en ciertos casos, en donde aprenden o como la figura del invitado que paga regalías y esto le permite tener a la comunidad un poco de dinero, algunas veces para los ancianos, pero también como un actor que genera impactos ambientales y sociales. Las estrategias adoptadas por las comunidades nativas que hacen minería es esta minería como un proceso, como una autodeterminación, es el caso de los Amaracaris de Boquinambari. También es una estrategia también ha sido la gestión de las técnicas, cuidando los recursos y el territorio. Hay una diferencia en cómo las comunidades nativas trabajan la minería, a cómo los mineros trabajan la minería. Ellos son nativos, ellos no son mineros y son representados por la FENAMAT. Y finalmente, el minero ilegal sería un minero para ellos sin concesión, que trabaja en las zonas prohibidas y de conservación, o un invasor que genera los impactos más importantes y que trabaja en toda impunidad. Es decir, que no debe hacer esfuerzos para el proceso de formalización. Uno de los factores centrales de la ilegalidad actual de la minería en Madre de Dios es la técnica de trabajo minero. En este sentido, durante los años que hemos visitado la región, hemos visto cómo cada año llegan desde Cusco, Lima, funcionarios ingenieros que se presentan como expertos y que desconocen completamente la realidad técnica y geológica de la región. Por lo que rápidamente los mineros los ignoran. Y estas personas terminan siendo referentes para hacer trámites en la Dirección Regional de Minas, hasta que rápidamente son trasladados, entre otras, por cambios políticos, por incompetencia o por corrupción. Los mineros y las comunidades nativas se preguntan de qué conocimiento habla el Estado. ¿Pasa por quién? ¿Por los ingenieros? ¿Por el Ministerio de Minas? ¿Por organizaciones nacionales o internacionales? ¿Por quién? Aquí la desconfianza es también mutua, pues se han realizado desde los años 90 más de 20 proyectos de transferencias tecnológicas con personas que, según palabras de los mineros, no conocían la minería de la región, ni la granulometría, ni el hecho de que sea un oro que no se ve. Dicen además, a veces vienen con técnicas de la minería de socavón, ignorando que aquí la mina es de aluvión y abierta, y son ellos quienes nos dicen que nosotros no sabemos trabajar. El Estado ha intentado imponerse de diversas maneras en el sector minero. Se posiciona como el dueño del oro y por ende tiende a organizar los derechos y deberes del subsuelo hasta en las comunidades nativas, y ha concedido derechos y petitorios dentro de los territorios titulados de las comunidades, generando aún más conflictos y violencia entre estos grupos. El Estado ha además avalado los lotes petroleros en dichas tierras. Por otro lado, en su afán por mitigar los impactos de la minería ilegal, el Estado prohibió las técnicas de explotación minera o todo tipo de succión necesarios para la minería aluvial, así como también los sitios de explotación en Madre de Dios, lo que imposibilita prácticamente la formalización en la región.
El Estado también prohibió la figura del invitado, y esto puso en grandes apuros a las comunidades nativas que utilizan las regalías de estos invitados para pagar impuestos y para mantener a los ancianos. Las comunidades y asociaciones se ven obligados a negar la existencia del invitado, pero en la práctica esta figura sigue existiendo, puesto que es central en la cooperación local sobre el territorio y los recursos. Vemos pues que el Estado no reconoce así los conocimientos locales sobre el oro e impone desde el desconocimiento impases técnicos que dejan sobreentender que no saben qué hacer con la problemática minera. Esto habla de que no hay una política clara y con visión de futuro desde los gobiernos nacionales, mientras se han implementado leyes y reformas para controlar el sector. No se ha logrado estimular la formalización ni las mejoras técnicas necesarias para que los mineros cumplan con las leyes, y lo que han generado es más ilegalidad. Este aspecto de ilegalidad es mediatizado por los medios de comunicación, donde los mineros son descritos y catalogados como un sector muy negativo a la sociedad madrediocense. Los medios se centran en imágenes sensacionalistas, donde el Estado, representado por la figura de la Marina de Guerra, o el Ministerio del Medio Ambiente, hace interdicciones a mineros en vías de formalización, bombardeando la maquinaria. Y en este auge informativo se mezclan imágenes de las zonas prohibidas y el corredor minero, de los mineros ilegales y los mineros que están en vías de formalización o informales, de los que están en proceso de formalización y aquellos que hacen parte de las mafias nacionales, que vienen a servirse del suelo de Madre de Dios. Como pueden imaginarse, esto genera todavía más desequilibrios de fuerzas entre los pequeños mineros, los mineros en proceso de formalización, los mineros invasores, los que trabajan en la zona ilegal, las comunidades nativas y la población que se lucra del comercio alrededor del oro. Se invisibilizan así completamente las experiencias positivas de algunos de los mineros que son tan necesarias para avanzar en pro de las mejoras sustanciales del sector. Bueno, rápidamente, se me está acabando el tiempo. Quiero concluir esta visión etnohistórica de la minería, diciendo que para entrar en la construcción del territorio, permite visualizar ciertas controversias de la minería de Madre de Dios y nos permite plantear que las categorizaciones que desde diversos sectores se proponen no hacen sino reducir y ocultar la problemática minera, traduciendo los intereses desde los cuales se construyen estas categorías. Las figuras minero, nativo, se vuelven antagónicas desde un punto de vista teórico, pero en la práctica los nativos explotan sitios mineros por diversas razones, tanto económicas como sociales. Sin embargo, son invisibilizados tanto por los entes estatales, las ONGs, como por las federaciones, porque esta actividad no está en acorde con la imagen del nativo que cuida el medio ambiente. Hecho que no solo marginaliza aún más las comunidades nativas que trabajan la mina, sino que también las excluye completamente del proceso de formalización. Del mismo modo, al tratar el sector minero como un ente homogéneo, desde un sesgo unidimensional, se simplifica un grupo sí heterogéneo que las comunidades nativas. En este mismo sentido, la clasificación de ilegalidad de la minería con la que presentan algunas ONGs, algunos entes estatales, algunos académicos y algunos medios de comunicación continúan esta misma dinámica de simplificación de las problemáticas mineras, y lo que consigue es invisibilizar lo que está realmente en juego y los verdaderos sectores ilegales que trabajan y se enriquecen de la minería ilegal de la región, sobre todo en la zona de La Pampa. Las divergencias y los juegos de poder están plasmados en estas visiones de ilegalidad. Esto como si estos actores miraran cada uno desde un mapa propio la situación, pero no se interesan a las diferentes yuxtaposiciones de derechos, de usos, de prácticas y de ontologías. No parece haber diálogo ni respeto y la desconfianza reina. Y en este río revuelto quienes pescan son aquellos que están explotando de manera ilegal y rápidamente las zonas protegidas donde no entra ni la marina, ni las policías, ni los militares. Creemos que si los actores se interesan más en las percepciones de los otros, podrían encontrar terrenos de escucha y de respeto mutuo para poder trabajar los problemas ambientales con las comunidades locales como motores centrales del cambio. Si tenemos en cuenta que las definiciones sobre lo legal, formal, informal e ilegal son construidas desde la diversidad,
podemos poner en la mesa que los significados y apropiaciones materiales son diferentes y pueden encontrarse en disputa. En estas construcciones puede relevarse las desigualdades históricas construidas y que se entremezclan en distintas escalas y por ende deben ser parte integrante de los análisis y de las propuestas a las soluciones al sector minero regional. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Joana. Seguimos con Víctor Hugo. Adelante, Víctor. Ok, voy a compartir pantalla. ¿Me dan pase, por favor, para poder compartir? Sí, puedes compartir, no te preocupes. Ni bien empieces a compartir, se va a ir la pantalla de Joana. Bueno, yo voy a comentarles, bueno, primero saludar para introducirnos a este complejo mundo de la minería en pequeña escala, ¿no? Yo lo que voy a conversarles es un poco sobre algunas aproximaciones a este tema desde el enfoque de la cultura, desde entender de que estos mineros que practican, digamos, esta actividad minera, han concebido una suerte de un espectro cultural, ¿no? Que no nace de la noche a la mañana, sino que más bien es entendida como un continuo de la cultura andina y cómo ésta se reproduce en esta minería en pequeña escala y cómo estos mineros entienden su mundo cultural desde este aspecto. Hay que también advertir que antes de comenzar a exponer, pues hay mucha discusión sobre el tema, sobre cómo se comprende desde los mineros, o desde lo indígena o desde las comunidades indígenas que, digamos, en algunos casos no practican minería, como en otros sí la practican, y cómo se concibe este tema dentro de lo indígena es sumamente complicado. Peor si entendemos de que estos mineros que se migran a zonas como las de Madre de Dios o como zonas fronterizas con Bolivia, con Ecuador o con Colombia, son también población indígena. Y esta cómo concibe este mundo es sumamente complejo. Entonces yo voy a resumirles un poco una última publicación que yo he tenido a partir para entender estas aproximaciones a la cultura desde la minería que es en pequeña escala, ¿no? Yo acabo de publicar un libro que se llama Las lágrimas del sol, que es como el enigma de los espíritus dueños del oro, ¿no? Ya no voy por la idea, digamos, de entender la minería como una práctica o las situaciones que están enfocadas dentro de su exclusión, porque son poblaciones que son excluidas dentro de la política pública y no son comprendidas de forma, digamos, en todo su complejo, ¿no? Como bien lo decía Joana. Yo me aproximo más al tema en los mineros a través de tratar de comprender un continuo dentro de la cultura andina, ¿no? Entonces, trato de mirar el tema desde esta perspectiva. Entonces, este libro resume un poco, digamos, todo un estudio que yo he hecho en 4 países, en Perú, en Colombia, en Ecuador y en Bolivia, ¿no? Donde trato digamos, de caracterizar cómo es ese mundo cultural, cómo es su mundo lleno de prácticas conflictivas en algunos casos, llenos de relaciones que establecen con diferentes grupos, incluido lo indígena. Y una de las cosas que yo comienzo a entender primero desde un tema muy puntual es en estos 4 países lo que yo llamo como el enigma económico, que es una dádiva que es otorgada a los mineros mediante sueños, ¿no? Esta dádiva simboliza un acuerdo verbal que indica la ubicación de un depósito de oro muy rico, ¿no? Los mineros agradecen este acuerdo verbal que lo asumen como un sueño, mediante pagos rituales que sintetizan simbólicamente que la mujer es la bisagra para conservar el sistema de parentesco. Por ello es que ritualizan al principal espíritu de una mina como una mujer. El minero adquiere estatus distintos cuando sueña, ¿no? No todos los mineros sueñan con este enigma económico, ¿no?
Entonces, el minero como que adquiere todo un estatus social respetable para establecer acuerdos verbales con sus pares en un contexto donde esta minería tiene altos niveles de conflicto, ¿no? Esta cultura es simbolizada como una búsqueda constante por establecer acuerdos verbales en un mundo de incertidumbres, que es propio de esta pequeña minería, ¿no? Y yo también digo que esta cultura está basada en una incertidumbre eh, eh, donde se consolida en las antípodas de una sociedad sumamente hegemónica que excluye comprender de forma más clara esta economía andina, ¿no? Entonces, un poco lo que yo postulo es esta visión de que esta minería en pequeña escala forma parte de estas economías andinas que practican los peruanos, ¿no? Los mineros viven su propia experiencia en una diversidad religiosa, ¿no? Transitando y aprendiendo códigos religiosos como el del andino, el católico o el evangélico, ¿no? Entonces, yo lo que veo un poco es tratar de entender este mundo de la pequeña minería a partir de un aspecto, que es que los mineros en algunos casos sueñan con la identificación de vetas de oro. Y al soñar con una veta de oro, la veta es identificada como una mujer, ¿no? Como una mujer con la que en el sueño ellos hacen como un acuerdo verbal, de que la mujer le indica dónde hay oro, y el minero pues al día siguiente cuando ya despierta del sueño va a buscar oro en ese lugar y lo encuentra, ¿no? Y la forma de perennizar ese acuerdo es que el minero le hace como un pago ritual a la veta de oro, ¿no? Ahora, la venta de oro, los mineros la entienden como una situación femenina, ¿no? Es una mujer que adquiere diferentes nombres, ¿no? Desde la gringa, que es el nombre más genérico por el color de oro, del oro, o nombres de mujeres muy cercanas a ellos, como sus madres, su abuela, o una persona que lo crió, o nombres de mujeres que significaron mucho para él, ¿no? Entonces, estos sueños invitan al minero a encontrar oro, y ellos establecen un acuerdo verbal con la mujer que encontraron en el sueño y que está simbolizada en el oro que ellos van a encontrar. Los mineros que sueñan con este oro adquieren como un estatus distinto en su comunidad, en su territorio, etcétera. Y este estatus los lleva a ellos a poder encontrar oro en diferentes lugares, ¿no? Y este estatus es reconocido por el común de los mineros, ¿no? Y este estatus les permite a ellos establecer acuerdos verbales, porque esta minería a pequeña escala no es una actividad que el minero tenga todo el potencial económico como para emprenderla, sino que más bien establecen acuerdos verbales con diferentes actores de la cadena de este valor, prestamistas, abastecedores de insumos, etcétera. Entonces, esto es parte de este proceso. Ahora, ¿cómo es que yo me aproximo a este tema, ¿no? Primero que yo me hago tres preguntas muy puntuales, tres preguntas muy básicas para introducirme al tema, ¿no? Primero que me pregunto cómo se experimenta la secularización en los países andinos, de Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, ¿no? Y cómo se experimenta esta secularización religiosa en los pequeños mineros, en los mineros artesanales. ¿Qué patrones ellos están experimentando en su vida religiosa? Lo segundo que yo me planteo es cuál es Víctor, que tienen estos mineros de pequeña escala para poner en práctica su convivencia con la naturaleza, porque todos usualmente en una tradición muy antropológica, muy de ciencias sociales, entendemos de que el poblador andino es un poblador que está en armonía con la naturaleza, o sea, que es parte de una convivencia. Pero ¿qué pasa con esta minería en pequeña escala cuando la población andina... ¿Hola? Víctor, Hola, hola. disculpa. Sí, te escuchamos bien. De vez en cuando se escucha un poco cortado. Sugiero que saques tu cámara. Hola. Ya. Sí, para que cargue mejor. Ya, perfecto, te escuchamos. Listo. Entonces, estaba comentándoles de que yo parto del análisis de comprender estas
está esta pequeña minería a partir de tres preguntas, ¿no? Uno es cómo estos mineros en estos países experimentan su secularización o su vida religiosa. Segundo, cuál es el sustento cultural que tienen estos mineros para poner en prácticas esta minería, porque usualmente nosotros, o por lo menos la literatura antropológica o de ciencias sociales, entiende de que el poblador andino o indígena está siempre en armonía con la naturaleza. Pero ¿qué pasa cuando este poblador indígena practica minería? ¿Qué pasa con esta readaptación de su mundo cultural? Y la tercera pregunta que me hago para aproximarme a este mundo es cómo se asemeja y se diferencia la minería en pequeña escala respecto a la sociedad mucho mayor, mucho más amplia, ¿no? Porque es bastante notorio de que esta ilegalidad parece ser como muy marginada, muy estigmatizada, sin darse cuenta quiénes son estos sujetos o estos actores sociales que están en este entramado. Entonces, son las preguntas básicas con las que yo parto esta investigación. Yo realizo 14 etnografías en estos 4 países. Sería bastante extenso explicarles sobre cada una de ellas, pero voy a resumir de forma muy general las principales resultados que yo he tenido. Pero he hecho algunas etnografías en Bolivia, en Perú, en Ecuador y en Colombia, principalmente con etnografías basadas en, digamos, en actores sociales como los recolectores, que son las mujeres que están principalmente en el desmonte mineral, que pueden ser mujeres o pueden ser varones, como en Ecuador. He hecho etnografías con algunos actores que son los mineros trabajadores de un titular de concesión o de un minero invitado. He hecho etnografías con mineros que son solo invitados y algunas otras con mineros que son titulares de una concesión. Algunas son en la Amazonía, en Colombia, por ejemplo, yo estoy trabajando mucho en la zona sur, que es la parte del municipio de Solano, en la provincia, en el departamento de Caquetá, en el Ecuador, en toda la parte que limita con la cordillera del Cóndor, y en Perú, en Arequipa, en Madre de Dios, y en Bolivia, en la parte del río Madre de Dios que va con la frontera para Brasil, pero en territorio boliviano, donde hay una mina, un par de minas ahí muy importantes como Azobal, y algunas otras en la zona ya de sierra que caracterizan un poco más la minería, digamos, particular en Bolivia. Ahora, lo que yo he escogido o cómo seleccioné las zonas para trabajar eran principalmente zonas que tenían alguna procedencia indígena relacionado con el idioma quechua. Y fue el principal, digamos, elemento para seleccionar estos casos, quechua y aymara, ¿no? Entonces, fueron los principales elementos como para seleccionar esto. También los casos etnográficos muestran algunas áreas muy tradicionales en minería, ¿no? Y principalmente tomando en consideración zonas de frontera, para tratar de entender lo fronterizo de este tema que realmente no es propio de un país, sino trasciende las fronteras de forma muy, muy práctica. Lo otro, de forma ya, digamos, un poco más conceptual, es que traté de abordar el tema primero por caracterizar los mundos religiosos donde están los mineros, ¿no? El mundo típico andino, el mundo católico y el mundo evangélico, ¿no? Y me centré con mucha más precisión en el mundo andino, ¿no? En esta suerte de animismo para caracterizar su complejidad, ¿no? Ahora, 3 cosas muy puntuales para entender esta minería, ¿no? Que principalmente en Sudamérica hay muchos indicadores, digamos, por lo menos en los 4 países que yo he analizado, de permanencia de lo católico frente a lo evangélico, ¿no? Y algunos porcentajes que nos dan una entrada sobre esto. La minería en pequeña escala, principalmente en Perú, es la zona de mayor producción de oro, ¿no? Y eso a diferencia de Colombia, Bolivia y Ecuador, ¿no? Eso es muy marcado en términos de producción de oro, y también de intensificación de la mano productiva para esto, ¿no?
Y con respecto al enfoque de cómo se ha abordado el tema religioso en la minería, hay dos ideas muy puntuales, ¿no? Primero, de que la revisión de crónicas ha sido un elemento clave para entender estos rituales que yo estoy analizando en el mundo de la minería. Primero, porque uno de los rituales caracterizados, digamos, desde la etnología, es uno que tiene que ver con las lágrimas del sol, ¿no? Que precisamente es el título de este libro, ¿no? Y es que en las crónicas se relata un mito, ¿no? Donde los antiguos peruanos denominaban que la práctica de la minería era una suerte de un ritual, ¿no? Un ritual que implicaba buscar las lágrimas del sol. Y eso era una suerte de cosmovisión interna como para justificar el poder que tenía el Inca para su imperio, ¿no? Y hay crónicas que respaldan esto y cómo esto se puede caracterizar. Y lo más curioso para mí era entender cómo este mito de las lágrimas del sol, que está recogido por los cronistas, aún está presente 500 años después en los rituales que hacen los mineros a las vetas de oro, ¿no? Y cómo se transportan hasta este mundo, recordando la filosofía que el ser minero es ser como una suerte de peregrinaje en la mina, y que buscar oro, el ejercicio de ser minero es como buscar estas lágrimas perdidas del sol, ¿no? Eso nos dice un poco la historia, pero también hay etnografías clásicas sobre esto, suerte de minería o dioses en el socavón. Y curiosamente, los autores que han estudiado esto son principalmente mujeres y han identificado espíritus principalmente masculinos, no femeninos, que es lo que yo estoy analizando. Pero fue un dato muy clave para, digamos, como antecedente para meterme ya de lleno al tema, ¿no? Ahora, eh, ya comprendiendo de forma un poquito más específica, yo solamente de todos los actores de la cadena de valor de esta minería, este texto, este libro se basa en los actores que son recolectores, en mineros empleados, en mineros invitados y en mineros que son titulares de algún derecho minero, ¿no? Los mineros que son recolectores tienen alguna cercanía con espíritus, digamos, menores, ¿no? Femeninos, pero menores, que es el espíritu mayor, es el espíritu que se le llama, le denomina de forma muy genérica como la gringa, que es quien tiene comunicación directa con el minero titular que algún derecho o con el minero que es invitado, pero no tiene comunicación con los mineros empleados ni con los mineros que son recolectores. Más bien, los recolectores tienen alguna comunicación con algún espíritu que es la hermana menor de la gringa, ¿no? Y que pues hacen un pequeño pacto estos recolectores, de Madre de Dios con los chichiqueros, o en el sur medio pues con los recolectores, ¿no? O como en Puno con las pellaqueras, con los pequeños recolectores. Y luego los mineros invitados, que más que tengan alguna representatividad con la divinidad mayor, que es la gringa, o con la hermana menor, que es la chichica, tienen comunicación con un espíritu masculino, que es el muki, ¿no? Y la diferencia con los otros es que el muki te enseña un poquito por dónde va el oro, por dónde es que tiene que ubicarse, digamos, esta veta de oro, ¿no? O todo este yacimiento de corrida en los ríos. Entonces, cada uno de los espíritus tiene alguna conexión directa con el sujeto que está haciendo una creencia en ¿no? Ahí hay un listado de cada una de las minas con las que yo he trabajado. La mayoría de los nombres, por guardar el cuidado con el informante, pues han sido alterados. Pero digamos que se han recogido 14 etnografías que muestran un poco esto. Ahora, yo voy un poco ya directamente a los resultados que yo he tenido, y son 4 cosas muy puntuales que yo se las resumo de forma muy breve, ¿no? De que estos códigos simbólicos de diferenciación funcional hacen de que el sujeto religioso, o sea, el minero, transite por diferentes códigos. O sea, el minero puede hacerle un pago a la gringa en su veta, en su mina, pero también puede creer en las divinidades católicas o en los santos católicos. O
puede ser algún texto evangélico. No hay ninguna restricción en que el minero o la minera o la mujer del minero pueda creer o no en dos o en tres divinidades distintas. Su secularización es muy diversa, es su diversidad religiosa, y eso los invita mucho a transitar por esto. Lo segundo, y de forma muy clara, es que la minería en pequeña escala tiene como un mito que siempre se cree que es una actividad masculina, pero cuando uno analiza de forma cultural los patrones en los que ellos se envuelven, es que los mineros, digamos, tienen como símbolo principal a la mujer. Y es clave entenderlo porque el oro es representado de forma muy femenina. Y en gran medida es porque la mujer es la que los ayuda a ellos con el cuidado de la familia, mientras sus campañas son mucho más largas. Entonces, lo que usualmente se entiende de que es una actividad masculina, la verdad que es más bien una actividad que ritualiza a la mujer. Lo tercero, que queda también sumamente claro en este trabajo, es que el parentesco es una estrategia clara para entender cómo se establecen las redes de los mineros en cualquier parte de minas que hayan en cualquiera de estos 4 países, ¿no? El parentesco uno encuentra en una mina zonas o sectores que son de procedencia de alguna localidad de Arequipa, de Puno, son canas de Cusco, como en Huepetué, etc. Entonces, esta reproducción del parentesco como forma de asociar en lo productivo y en lo social es clave para entender este mundo. Y la cuarta idea es que estos rituales que se analizan de pagos a las vetas de oro, pues están ejemplificados como acuerdos que suceden entre los mineros. Uno puede pensar que esta actividad es una actividad sumamente conflictiva, llena de incertidumbres, donde el minero está pues de una u otra forma tomando en consideración cada aspecto de que viene el Estado, realiza interdicciones o vienen invasiones de otros mineros o desalojos, etcétera. Es una actividad muy inestable. Pero en esta inestabilidad, el minero ha buscado o busca continuamente establecer acuerdos y que esto se cumpla, por lo mismo de la incertidumbre de la que viven, ¿no? Y este rito de pago a la venta del oro caracteriza esta suerte de buscar acuerdos verbales, ¿no? Finalmente, las conclusiones que yo tengo son 3 cosas muy puntuales. De que los casos de mineros evaluados en esta investigación transitan por diferentes códigos donde experimentan una diversidad religiosa sumamente compleja. Como ya les había dicho, el hecho de que el minero crea que los espíritus dueños del oro no lo limita para que también sea católico evangélico. Y esta es una marca muy particular dentro de lo que está sucediendo en estas minas, sean formales, sean informales. Esto está pasando dentro de nuestro concepto de la ilegalidad, ¿no? Lo segundo es que la cultura andina se readapta continuamente. En el caso particular de los mineros en pequeña escala experimentan situaciones conflictivas por las características de su economía, de forma que buscan regular su vida mediante pagos a la naturaleza, donde expresan una ritualización hacia la mujer. El estatus que tiene un minero para establecer acuerdos verbales y evitar conflictos como parte de una cultura basada en su incertidumbre. Y finalmente, los casos evaluados muestran que la minería en pequeña escala permanece en gran medida aislada de una sociedad hegemónica y tiene una fuerte tendencia a la ilegalidad o a la informalidad. Entonces, esto es muy recurrente, ¿no? Bueno, finalmente, para ampliar información, está mi página web y dejo abierto por si hubiera alguna pregunta, aunque asumo que el tiempo es bastante corto para explicar la dimensión de cosas que he señalado. Gracias. Muchísimas gracias, Víctor Hugo, por tu presentación. Continuamos con Gabriel. Hola. Adelante, Gabriel, te escuchamos perfecto. Entonces, de lo que yo les voy a hablar ahora es sobre la conformación de la Pampa como frontera y su paso de espacio de frontera a un espacio de excepción, en el que los derechos humanos en los últimos años, sobre todo hasta el 2019,
digamos, entre el 2011 y el 2019, que digamos, impone o se establece ahí en ese territorio una base militar, se han visto gravemente amenazados pues, con desapariciones, evidentemente la multiplicación del número de víctimas de trata de personas, eh, eh, muertes violentas, ¿no? Por armas de fuego, asesinatos, etc. Mi ponencia se llama Espacio de Frontera de Excepción, Minería Ilegal y Violencia de Estado. Entonces, en la zona de La Pampa, en la región de Madre de Dios, en la Amazonía suroriental del Perú, a donde miles de campesinos andinos han migrado en busca de trabajo en los campamentos de la minería ilegal del oro, se ha generado un espacio en el que los derechos humanos están suprimidos o se encuentran gravemente amenazados. Inserto en el dilema clásico entre la seguridad y la libertad, el Estado peruano ha destinado millonarios recursos a la persecución de los delitos de la minería ilegal y la trata de personas en La Pampa, mientras que, debido al propio carácter ilegal del asentamiento en el kilómetro 108 de la carretera interoceánica, la garantía de los derechos ciudadanos ha quedado relegado en esta frontera. La Pampa es una frontera del Estado, pero ¿por qué aquí hablamos de frontera si para la realización, digamos, de esa ponencia, pero en general de la investigación que llevo haciendo, en las investigaciones que llevo haciendo en Madre de Dios desde hace varios años, no he abandonado nunca el territorio peruano? Aquí básicamente estoy hablando de frontera y de margen indistintamente, ¿no? Y el concepto de margen no se refiere a la separación entre dos países, sino a cómo un Estado se encuentra con sus propios límites, según las antropólogas Das y Poole. Entonces, los márgenes del Estado suelen ser el hogar de grupos indígenas, de poblaciones, valga la redundancia, marginales, según las mismas Das y Poole, abro comillas, de sujetos naturales, contenedores de gentes insuficientemente socializadas por la ley, cuando no, en este caso estoy citando a Trujillo, poblaciones abiertamente criminales, poblaciones ilegibles que el Estado no conoce, no entiende o que sencillamente proscribe. Son lugares en los que la articulación entre las leyes, los cuerpos y la disciplina se reconfiguran en la constitución de instituciones híbridas, forjadas a partir de la contradicción entre la supervivencia y la ley. Entonces, una de las características fundamentales de La Pampa es que el Estado no puede leer el territorio. Nunca ha tenido suficientes datos como para saber con precisión qué cosa es lo que pasa ahí. La Pampa contiene a una población que es en gran medida flotante, cuyo tamaño exacto hasta ahora se desconoce, y que continúa incomprendida aún para las organizaciones que operan en el terreno. Se trata pues de una población ilegible, como decía Lines arriba. Es decir, que el Estado y las instituciones no pueden o no saben interpretar. En Madre de Dios existen muchas y diversas zonas en las que se practica la minería, cada una con características y dinámicas sociales propias. Las grandes remociones de tierra con retroexcavadoras y los viejos patrones mineros asentados desde mediados del siglo XX en Huepetude, las cooperativas mineras como Amataf y Apailón, formadas en las riberas del río Malinowski, con derechos mineros anteriores a la zona resacada Tamopata-Candamo, que es la predecesora de la Reserva Nacional Tamopata. Los mineros aluviales que solían operar en grandes dragas a lo largo del río Madre de Dios, hasta que el Estado las prohibió. Y La Pampa, esta zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tamopata, donde se concentra la minería ilegal. De esto ya más o menos les ha hablado Johanna. La Pampa fue poblándose en mineros a partir del año 2006, cuando un grupo de ellos, entre los más agresivos, emprendieron la exploración en la parte baja de la cuenca del Inambari hasta su desembocadura en el Madre de Dios, y luego los exploraron y explotaron el curso de la quebrada Guacamayo,
en la que encontraron placeres auríferos con leyes más que atractivas. Acá estoy citando al mismo compañero Pachas que nos acompaña ahora. A partir de la promulgación del decreto de urgencia número 012-2010, que implicó el cambio de zonificación y la prohibición del uso de dragas, estos mineros cruzaron la carretera interoceánica e invadieron la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tamopata. La carretera interoceánica entre Puerto Maldonado y Mazuco pasó entonces a marcar el límite entre la informalidad y la ilegalidad en la actividad minera. La porción que quedó al norte de la interoceánica se conoce como el corredor, y la parte sur de la interoceánica corresponde a la zona que los mineros ilegales invadieron y devastaron. Los campamentos que se edificaron ahí fueron construidos de manera precaria, siguiendo el curso de las quebradas, no cuentan con servicios o no contaban con servicios de agua o saneamiento, y tenían condiciones más que insalubres. Allí, balsas, dragas y chupaderas erosionaron más de 120.000 hectáreas de bosque amazónico, según la ONG ACA, y contaminaron con mercurio las aguas y los peces que son parte sustancial de la dieta local. Todo ello desde que se terminara de construir la carretera y se desatara la fiebre de extracción aurífera que tiene tomada la región hasta el momento. Alrededor de los mineros ilegales se aglutinaron comerciantes, abastecedores de insumos y transportistas que provocaron un caos social y ambiental que nadie en Puerto Maldonado lograba entender, nuevamente según Pachas aquí. A un lado y otro de la carretera se instalaron bodegas, centros de telefonía, farmacias, pequeños restaurantes, empresas de transporte y envío informal de dinero y hoteles de mala muerte. Entre los servicios más demandados por los mineros estaban el sexo y el alcohol. Así es como unos 30 lupanares comenzaron a funcionar al kilómetro 108 sin licencia municipal. Por lo menos 4 de ellos llegaron a formar cadenas enteras de prostibares con casas matrices en algunos de los principales poblados mineros. Esto, digamos, es la descripción de la Pampa como una frontera, ¿no? Ahora lo que voy a pasar a hacer es explicar o contar de qué manera esta frontera se convierte en un espacio de excepción. Y qué cosa es, por cierto, una relación de excepción, ¿no? Brevemente adelanto que es la inclusión de alguien a una sociedad mediante su exclusión. Es una relación paradójica, según el filósofo italiano Giorgio Agamben. Entonces, de la frontera a la excepción. Para Víctor Zambrano, presidente del Comité de Gestión de la Reserva Nacional de Tambopata, la llegada de los mineros ilegales a La Pampa desató una serie de conflictos ambientales y sociales que terminaron por aglutinar contra ellos a agricultores y forestales que vieron invadidas sus concesiones y a ONGs ambientalistas que en el año 2010 ejercieron una fuerte presión para que el Estado, a través del recientemente creado Ministerio del Ambiente, interviniera en el problema. Pero, sin mayor autoridad en la zona, el decreto 012-2010 no fue el comienzo del ordenamiento de la actividad minera, sino el inicio de una continua intervención militar que prosigue hasta la fecha y que mes a mes se ha renovado, más aún ahora con la presencia de un destacamento de las Fuerzas Armadas en la región. Básicamente en Madre de Dios se han venido sucediendo declaratorias de estado de emergencia que han puesto en pausa libertades y derechos ciudadanos consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En este punto de la historia es que el espacio de frontera de La Pampa comienza a adquirir ribetes de excepción, siendo, cito a Giorgio Agamben aquí, la relación de excepción el nombre de una forma extrema de relación en la que algo puede únicamente incluirse mediante su exclusión. Así, se puede inferir que la instauración de la situación de excepción en Madre de Dios ha criminalizado a la totalidad de la población minera y puede presumirse, además, que ello ha afectado a las personas más vulnerables, a las víctimas de trata y explotación en los campamentos mineros, que súbitamente se vieron victimizadas, puestas al otro lado de la ley, y subsumidas en una situación de dominación y explotación que las tornaba aún más vulnerables. Es decir, que además de la explotación
y digamos, del despojo de sus derechos, que es lo que las hace víctimas de trata, el Estado mismo las colocó fuera de la ley. Es decir, sujetas a ser procesadas por algún crimen. Y esto ha dificultado que los abusos que se cometen en su contra puedan ser reportados, según un informe de Verité del 2013. Mientras la degradación ambiental, dice un informe de la OIM, es la consecuencia ambiental más visible de la minería artesanal a pequeña escala, ha habido poca, en general, acción del Estado para abordar este problema. Más aún cuando los mineros son frecuentemente vistos por el gobierno más como criminales que como víctimas de explotación. A continuación voy a pasar a describir de qué manera el Estado es incapaz o ha sido incapaz de leer con precisión lo que ha sucedido en ese territorio. Y uno de los indicadores que nos habla de esta incapacidad es la incapacidad, valga la redundancia, para determinar cuántas muertes se han sucedido en este lugar desde que comenzó la fiebre del oro, ¿no? Entonces, las tasas de mortalidad en Madre de Dios son peculiares respecto a otras regiones del país. Datos de salud de la región, según el Informe Anual de Salud del 2016, indicaron que el 31% de los fallecimientos ocurridos estuvieron relacionados con causas no incidentales, como accidentes de transporte. Es decir, en Madre de Dios la gente muere más por accidentes de tránsito que por enfermedades comunes, ¿no? O digamos, enfermedades mortales. Eventos de intención, digamos, por accidentes de transporte murieron el 12.9% de las personas que fallecieron aquel año. Eventos de intención no determinada, como ahogamientos, explosiones, etc., esos por lo general son accidentes de trabajo, muchos de ellos que ocurren en la minería, aunque también en la madera, el 11.4% de las muertes. Y causas externas de eventos accidentales, 6.8%. El análisis de la situación de salud en Madre de Dios indica que los disparos con armas de fuego se encuentran entre las principales causas de muerte. Es decir, los asesinatos están entre las principales causas de muerte en esta zona. Estas muertes son más frecuentes que las que provoca la tuberculosis o el edema cerebral o la sepsis bacteriana en el recién nacido. Si estas son algunas de las principales causas de muerte en Madre de Dios, ¿qué valores presentan estas variables ¿qué valores para estas variables presenta La Pampa? No lo sabemos. En La Pampa, me contaba un minero de Huepetude, la muerte escribe, lo estoy citando, en un idioma que ni nosotros mismos sabemos leer. Y así, de esta manera, confesaba él también su incapacidad para comprender lo que sucedía más allá de los límites del Estado. El subregistro de los homicidios, las desapariciones y los accidentes apuntan con claridad a que el Estado no sabe lo que sucede o lo que sucedió en La Pampa. Y a partir de eso, por ejemplo, una de las cosas que he propuesto es que se hiciera algo como una pequeña comisión de la verdad para determinar cuántas personas se han desaparecido o cuántas han sido asesinadas, digamos, cuál es la cantidad de peruanos y quiénes son los peruanos de los que ahora no sabemos nada y pues han terminado desapareciendo o muriendo en este lugar. Y en ese sentido, pues La Pampa se ha constituido como un enorme cementerio clandestino, ¿no? Es una enorme fosa común. La policía de Puerto Maldonado informó que entre enero de 2014 y septiembre de 2016 se registraron en La Pampa 21 casos de homicidio, lo que claramente supone un subregistro, puesto que en marzo de aquel año, del 2016 estoy hablando, a nadie pareció sorprender que se encontrara en una sola fosa común
los cuerpos calcinados de aproximadamente 20 personas en las cercanías del lugar conocido como Zorro Valencia, hacia el interior de la Reserva Nacional de Tambopata. Esas 20 muertes fueron producidas por una guerra entre bandas criminales que se estaban disputando el control del territorio y sobre todo el control de los cupos que imponen sobre los mineros que trabajan en el interior de la reserva. Y en este quemadero, pues era donde desaparecían los cuerpos. También hay un subregistro de las muertes por accidentes laborales. Hay un número indeterminado de obreros, es decir, de maraqueros, bomberos, buzos y leñadores, aunque sobre todo buzos, bomberos y maraqueros, que han muerto sepultados por un derrumbe de arena bajo el agua o de escombros en la superficie. Un pedido de información que hice a la DIRESA indica que entre el 2014 y el 2015 se registraron 10 accidentes de trabajo en La Pampa, solamente 10. Pero si se toma en cuenta que el 31% de las muertes en Madre de Dios están relacionadas a accidentes, y además se toma en cuenta que la minería es la principal actividad económica de la región, es evidente que los números que está manejando la Dirección Regional de Salud para la zona de La Pampa no han comprendido las dimensiones reales, o la dimensión real de la muerte en este lugar, ¿no? Lo mismo sucede con las desapariciones de personas. Bueno, muchas de ellas aparecen vivas después y otras pues desaparecen para siempre, ¿no? Según la respuesta a otro pedido de información que hice a la policía de Puerto Maldonado, amparado en la Ley de Transparencia, entre enero de 2014 y septiembre de 2016 se registraron en La Pampa 646 denuncias por desaparición. En esas fechas, 239 de esas denuncias no habían sido resueltas. En buena medida, esas desapariciones se explican por la costumbre de las personas que llegan a este lugar de usar un sobrenombre o un alias que se ponen nada más llegar a La Pampa, o también por la necesidad de policías involucrados en actividades criminales de operar en La Pampa con nombres distintos. No solamente de policías, sino también de criminales, digamos, venidos de otras partes del Perú y establecidos en ese lugar. En una entrevista que le hice al padre Javier Arbex, que es un sacerdote suizo que lleva viviendo décadas ahí en Madre de Dios, en que está a cargo de un albergue para niños, y es una de las personas que más ha indagado sobre el asunto de las desapariciones, pues él llegó a decirme que este asunto, el de las desapariciones en La Pampa, tenía que ver con gente, abro comillas, con la voluntad de desaparecer. Este es el otro lado digamos, de la moneda de ese problema, ¿no? Hay desapariciones violentas y hay gente que va a La Pampa intencionalmente para desaparecer, ¿no? En esa frontera, la legibilidad, o más bien la ilegibilidad de lo que sucede en el territorio y la exclusión, son dos conceptos que se encuentran muy vinculados, ¿no? Las interdicciones no han cumplido o no llegaron a cumplir la función de consolidar el control del Estado sobre el territorio mediante la instalación de una fuerza militar y policial permanente. Por lo menos no lo hicieron hasta febrero de 2019, que se instaló esta base militar en La Pampa, ya que los efectivos que participaban de estos operativos se retiraban pocas horas después de realizar la interdicción. Con ello no solo devolvían el control del territorio a la minería ilegal, sino que dispersaban a los mineros y los empujaban hacia las profundidades de la Reserva Nacional del Tambopata. O sea, básicamente las interdicciones fueron una de las razones por las cuales la minería ilegal logró expandirse por la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional del Tambopata e incluso penetrar al interior de la reserva. Así pues, se instauró en la frontera un estado de excepción de facto
que se ha impuesto en la zona y ha situado del otro lado de la ley a un número indeterminado de posibles ciudadanos. Lo que les decía, digamos, la declaración de sucesivos estados de emergencia básicamente ha terminado empujando hacia el otro lado de la ley a una cantidad considerable de personas que por el hecho de vivir al otro lado de la ley no significa necesariamente que sean criminales. Y esto, por supuesto, ha conllevado a que, por ejemplo, existan víctimas de trata de personas acusadas y procesadas y condenadas por trata de personas en la cárcel de San Francisco de Asís, de Puerto Maldonado, por ejemplo, ¿no? Entonces, como les decía, se hace sumamente necesario que el Estado haga un esfuerzo por restituir y reparar derechos en este lugar. Sobre todo de las víctimas o de familiares de las víctimas, en particular de familiares desaparecidos y víctimas de trata de personas, que viven forzadas a trabajar o que están sujetas a condiciones esclavistas de trabajo con la libertad suprimida o gravemente recortada. Esto pasa no solo por liberar a las víctimas de sus explotadores, en este caso estoy hablando específicamente de las víctimas de trata, sino también por evitar a toda costa la revictimización y la estigmatización de aquellas que fueron rescatadas o que pudieron huir de sus explotadores. En este caso, la estigmatización tiene que ver con la condena penal de víctimas de trata de personas, ¿no? Y bueno, además digamos, esta es la situación en general, pero particularmente también han sucedido durante movimientos mineros violaciones graves a libertades ciudadanas, como por ejemplo que se hayan metido policías a casas de dirigentes mineros, que agentes de inteligencia hayan terminado amenazando en la calle a periodistas locales en Mazuco. Esto sucedió entre marzo y abril de 2014, o que la misma policía durante estas manifestaciones haya matado a manifestantes o disparado a mansalva sobre manifestantes y eso pues ha producido también una cantidad considerable de muertos y heridos. Así que bueno, con esto termino mi exposición. Muchas gracias, Gabriel, y gracias en general por tanta lucidez y por apostar por estos temas tan importantes y necesarios de cara al desarrollo responsable del país. Nos quedan igual unos minutos para conversar, si desean, Joana, Víctor Hugo, complementar algo de lo que han dicho, quizás conversar, alguna pregunta del público también. Ese es el momento, les animamos a entrar en la discusión. Joana, Víctor, ¿están por ahí todavía? Sí, Sí, aquí estamos. ¿Les gustaría? Perfecto. Yo veo que hay una pregunta de Jackie sobre las posibilidades que tiene la Amazonía de Madre de Dios de ser formalizada. Bueno, mira, dependerás mucho sobre estas nuevas, sabemos que en este momento están en el Congreso o hay nuevas apuestas por nuevos cambios en el proceso de formalización. Algunos, escuché hoy que algunos están pensando hasta en reabrir la posibilidad de las dragas en Madre de Dios. Bueno, cosas un poco delicadas a nivel técnico porque podrían tener impactos importantes. Yo creo que hay dos cosas entonces. La primera es que tiene mucho que ver también con que el gobierno nacional, el Estado, a qué tipo de apuesta de formalización quiere darle a Madre de Dios, porque no puede darle no puede darle la misma forma a la formalización que le da a la minería de socavón. La minería aluvial tiene particularidades que
son necesarias de abordar dentro del propio proceso de formalización, sobre todo porque, como lo dije en mi presentación, las leyes prohíben tanto las técnicas como los sitios de trabajo mineros, y partirá mucho de ahí, pero también partirá de cuál es la manera en la que el Perú decida, qué es lo que Perú decide concretamente llamar formalización dentro de ese sector minero. Vemos lo que nos está contando Gabriel, vimos lo que nos cuenta también Víctor. Es realmente complejo el sector de la minería, no es tan simple, no es tan homogéneo, y es teniendo en cuenta esa diversidad que hay en la minería que van a poder realmente encontrar soluciones para la formalización, pero es un proceso que va a ser muy largo, porque la informalidad hace parte de esa cultura minera, yo diría ancestral, y tocará hacer muchísimo trabajo de campo a aquellos que vayan a realmente apostar por esa formalización en la región. Disculpa, ¿se puede hacer un pequeño comentario sobre eso? Claro. Así, también mi preocupación o mi sueño era de que en algún momento los actores de la minería ilegal, de la minería informal, puedan participar en la recuperación de los suelos y de los bosques en Madre de Dios. Entonces, yo creo que de repente Gabriel, Víctor y tú nos pueden dar algunos aspectos básicos para estos pasos que se tienen que dar para la recuperación de la Amazonía. Yo creo que de repente se pueden involucrar a todas estas fuerzas en este proceso de recuperación y formalización, ¿no? Para que puedan pasar de una actividad eh, que causa no solamente daños a la Amazonía, a la tierra, sino a ellos mismos. Yo creo que de repente en tus investigaciones, y también Gabriel y Víctor han recogido todo el acontecer que vive el minero y cómo sufre su propia actividad. Yo sé que es ancestral, pero también creo que la depredación ha sido demasiada y de repente hay consecuencias en ellos mismos. Entonces, ¿cómo se puede comprometer a una población en un objetivo de este tipo? ¿Será posible o es un sueño, una tontería? Es una pregunta. Y bueno, disculpen para todos y para ti también, ojalá en continuación a lo que decías. Y dejo a mis compañeros que también contesten. Yo te digo que precisamente dentro de uno de los proyectos en los que yo trabajé, veíamos algunos mineros que tenían experiencias en cierre de minas y en recuperaciones de suelos muy interesantes, que lo hacen desde, digamos, desde el anonimato en su trabajo diario, porque son personas que están comprometidas con su territorio, con la vida de la zona en la que viven. Existen estos casos. No son tan numerosos como nos gustaría saber, no sabemos que no sé cuántos mineros formales, había más de 5.000 petitorios, no sabemos cuántos mineros ilegales hay, o sea, no son tan numerosos como nos gustaría, pero existen. Sin embargo, yo tengo que decir que el proceso de formalización y el cierre de una mina y la recuperación es bastante caro y que deben haber incentivos de parte del Estado para que se pueda estar interesado en realmente continuar en ese proceso de formalización, en un cierre de mina y una recuperación del terreno. Pero yo creo que es a eso que hay que apostarle, Jackie, estoy completamente de acuerdo contigo y esperemos que se llegue, que los mineros lleguen y apuesten hacia esa vía. Sí, y yo también quisiera complementar lo que dice Joana, en el sentido de que
Los temas que hemos tratado, si bien son corte un poco más, digamos, de tratar de comprender el tema. No nos hemos centrado, creo, en el tema de fondo, que es el tema de formalización. Lo que hemos tratado de evidenciar, tanto Joana como Gabriel, es un poco la realidad empírica que pasa en las minas. Pero contestando directamente a tu pregunta, digamos que lo que pasa es que todos los mineros en el Perú, en el territorio peruano, los que se quieren formalizar, ingresan a una suerte de requisitos del gobierno peruano. Dentro de esos requisitos implican de que ellos desarrollen un IGAC o un IGAFON, lo cual es un instrumento de gestión ambiental para su formalización, lo cual implica un manejo de mercurio, lo cual implica manejo de bosques, si es que los hubiera, o de suelos degradados. Eso implica dentro de su proyecto extractivo. El gran problema que existe, más que la formalización, es el presupuesto que tiene el gobierno peruano para monitorear ese proceso. Mira, el presupuesto que tiene el gobierno peruano para temas de formalización es menos del 1% del presupuesto que tiene todo el sector de energía y minas durante un año. Es menos del 1%, lo cual implica que el gobierno peruano o el Ministerio de Energía y Minas más se dedica o más gasta en limpieza que en formalización. Y formalización no solamente implica ver el tema legal, sino que implica ver el tema ambiental y de gestión del ecosistema que el minero va afectando. Entonces, si tú te imaginas de que hay menos del 1% para gestionar toda la formalización a nivel nacional, lo que se destina para monitoreo, para seguimiento, para sanciones dentro de los mineros que cometen algún tipo de infracción ambiental y para que una DREN vaya a monitorear es sumamente costoso y sale del presupuesto que tiene el gobierno peruano. Yo creo que lo primero que tiene que hacerse el gobierno peruano es que si bien es un tema integral, los mineros, algunos tienen culpa, el gobierno también, es sincerarse en si se quieren apostar o no por la formalización. Porque el gobierno realmente, en ciencias muy claras, o sea, el gobierno no tiene ninguna intención por formalizar a mineros en el país. Si tú miras las cifras de mineros que están formalizados, dentro del REINFO no llegan ni al 2% del total que existe. Entonces, los avances que uno puede medir son muy irrisorios, son muy de papel. Entonces, yo veo que el tema es sumamente complejo y es mucho más complejo cuando no entendemos la temática que maneja Gabriel, la temática que nos dice Joana, de esas particularidades sociales que están involucradas de esta minería, porque estos mineros finalmente tienen todo un rostro humano, lo cual está totalmente alejado de cualquier actitud de la política pública para desarrollar sobre este tema. Entonces, ¿hay oportunidades para que los mineros se formalicen? Sí, pero esto viene desde arriba, desde una mirada política del gobierno para tratar de realmente buscar resultados concretos sobre la formalización de los mineros. Este tema viene del 2002, estamos en 2021 y ya el próximo año vamos a cumplir 20 años y la verdad avances no hay. Entonces es muy difícil sostener de que pues hayan estos resultados mucho más concretos. Es mi opinión. Bueno, en mi caso, como para continuar con lo que han dicho Joana y Víctor Hugo, es difícil, digamos, pensar en la formalización, en un proceso de formalización minera exitoso cuando el mismo Estado sabotea sus propios esfuerzos, ¿no? Y hay casos que son, bueno, como dice el meme, no es chiste, es anécdota. Cosas que han sucedido, como que, por ejemplo, durante una de las interdicciones dirigidas, en este caso, por Daniel Urresti en Huepetuve, se dinamitara una planta piloto del mismo Ministerio de Energía y Minas, ¿no? O que, digamos, se produjeran interdicciones en aquellas comunidades mineras como las del Malinowski, que son de las más antiguas,
que estaban sirviendo como tapón e impidiendo que los mineros, los nuevos mineros que habían ingresado a La Pampa, pues entraran a la Reserva Nacional de Tamopata, y el mismo Estado va e interdicta a estas comunidades y abre la puerta a la minería ilegal a la Reserva Nacional de Tamopata, ¿no? Entonces yo creo que lo primero sería pues que el Estado deje de cometer este tipo de estupideces, ¿no? Y para eso se necesita que los funcionarios que, digamos, en eso, por ejemplo, coincido completamente con Johanna y con Víctor Hugo, que los funcionarios que estén a cargo del proceso de formalización, pues tengan un conocimiento mínimo del tema, ¿no? Y muchas veces, pues, no lo tienen, simplemente lo que tienen son, digamos, sus planes, sus presupuestos, y lo único que quieren hacer es cumplir con eso y se acabó. Pero básicamente no tienen un conocimiento del terreno, ¿no? Y por ejemplo también desconocen que desde el terreno mismo hay varias propuestas de formalización que, digamos, por toda esta fama y esta mala prensa que tienen los mineros, se descartan casi que inmediatamente, ¿no? Por ejemplo, Johanna estaba hablando acerca de las dragas, ¿no? Y uno de los argumentos a favor del uso de dragas, por ejemplo, es que cuando las dragas se prohibieron, es que se comenzó a ver la degradación ambiental tan brutal que hemos visto, digamos, digamos, no en las riberas de los ríos, sino al interior de la selva, ¿no? Los mineros se mueven hacia el interior de la selva. Porque al final de cuentas una draga es mucho más fácil de fiscalizar que un minero dentro del monte. A una draga tú le puedes poner un GPS, digamos, la puedes encontrar en el río, es mucho más difícil de ocultar, mientras que mineros, digamos, pequeñas cuadrillas de mineros metidos en el monte pues son muy digamos, son muy difíciles de controlar, ¿no? Eh, eh, entonces me parece que digamos, que la prohibición de las dragas es algo que tendría que analizarse y revisarse, ¿no? Yo creo que ahí el Estado peruano se apresuró completamente con esa prohibición, por ejemplo, ¿no? Luego hay otro tema que a mí me parece que tiene que tocarse, y es que, digamos, no puede entenderse la formalización minera en un lugar como Madre de Dios sin entender dinámicas regionales que unen a Madre de Dios con Cusco y con Puno, ¿no? Y eso me parece que es bien importante, porque, digamos, tienes un flujo migratorio muy potente de las zonas altoandinas de Cusco y de Puno, con índices de pobreza muy graves, orientado hacia el trabajo en la minería en Madre de Dios, y al mismo tiempo una inversión del Estado en servicios como educación, salud, ¿no? Creación de empleo en estas zonas que es realmente ridículos, ¿no? Entonces, digamos, con esos niveles de inversión social es muy difícil competir contra las posibilidades que ofrece la minería, porque, digamos, hablando con gente, bueno, yo ahora vivo en Urubamba, pero hablando con gente de aquí de Cusco y de esas zonas, ¿no? Urcos, y, digamos, zonas que están en camino hacia Madre de Dios, hay personas varias personas han llegado a decirme que se quedarían en sus lugares de origen, no se expondrían a los peligros de la actividad minera si en estos lugares hubiera trabajo, si en estos lugares hubieran mejores escuelas, si en estos lugares hubieran mejores hospitales, ¿no? Entonces tal vez estarían dispuestos a renunciar al dinero que pueden ganar en la minería a cambio de correr menos riesgos trabajando en la actividad minera y quedándose en un trabajo pues en sus zonas de origen, ¿no? Pero, digamos, ese tipo de políticas el Estado las ha abandonado por completo y tendrían que ser parte de una visión, digamos, integral no solamente del problema, sino de cualquier política de formalización. Bueno,
digamos, como para seguir un poco con la conversación, quería preguntarle a Víctor Hugo, ¿cómo, digamos, cómo tu último trabajo de investigación, que me parece sumamente interesante, eh, cómo vincularías, por ejemplo, normas sociales o normas culturales eh, entre, entre mineros con leyes nacionales, ¿no? ¿Cuál es la relación entre una y otra? Porque es verdad, hay asuntos culturales, ¿no? Y digamos, es necesario entender a las poblaciones mineras a partir de sus propios términos, pero esas poblaciones no están, digamos, participan y están articuladas a sociedades nacionales, ¿no? Sí, eso es cierto, ¿no? O sea, hay como no es una brecha, sino es más bien ya un abismo entre lo social, entre estas prácticas sociales que ocurren en el día a día y con las políticas nacionales, ¿no? Y creo que el ejemplo más claro, lo vemos en esto que tú comentabas y que yo también te he visto con mucha notoriedad, ¿no? Por ejemplo, hay un tema cultural de los mineros en la readaptación que tienen en una mina, porque en realidad muchos de ellos son campesinos, son que vienen de Puno, Cusco o Arequipa, de comunidades campesinas. Y hay esta suerte de readaptación. Pero la pregunta que surge es cuántos de todos estos mineros que están ahorita en Madre de Dios, o sea, ¿quiénes son mineros? Y ahí hay un tema bien fuerte, ¿no? Porque pasa porque una de las últimas actividades económicas que quieren hacer estas personas campesinas que salen a buscar trabajo por la crisis del agro o porque simplemente no encuentran trabajo en sus ciudades, la última opción es ir a una mina. La última opción es ir a una mina y tratar de adaptarse a ese mundo. Si hubiera muchas más políticas que trataran de comprender o de entender estas particularidades culturales que tienen los mineros, fueran procesos mucho más interculturales y podrías fácilmente plantear como enclaves en el mundo andino, en las comunidades campesinas para que puedan mejorar sus economías y eso traería como consecuencia que ellos no corran a la selva para buscar oro, porque si uno toma en consideración algunos aspectos muy puntuales, por ejemplo, hay menos precio de oro, pero no hay menos mineros. Hay menos precio de oro y el número de mineros sigue tan igual como está. Quizás en gran medida porque no hay como una relación directamente proporcional como sí lo hay en la gran minería, ¿no? Que en la gran minería uno ve crece el precio del oro, la actividad extractiva se incrementa o se incrementa esto, pero en la minería artesanal no, o en la minería en pequeña escala, como lo quieren decir, por ejemplo, en Madre de Dios, muchos mineros se seleccionan depósitos de alta ley con depósitos de baja ley y tratan de una u otra forma cuando el precio del oro está alto, trabajar los de baja ley, ¿no? Mientras cuando el oro de precio baja, los de alta ley son trabajables para compensar, digamos, la canasta familiar. Es sumamente complicado tratar de plantear alguna relación entre estas cosas culturales y las políticas públicas, porque hay un divorcio enorme, ¿no? Hay un divorcio casi inconciliable, ¿no? Y los mineros y sus lógicas, y en realidad las del mundo andino particularmente están casi al margen de cualquier política pública, ¿no? Yo creo que la mejor salida es ir un poco por estas mancomunidades, pensar un poco en lo interregional. Cusco, Arequipa, Puno, Madre de Dios, forman ciertos grupos, ¿no? Ciertos espacios donde uno puede plantear algunas políticas regionales, quizás como para comenzar a mirar el tema, ¿no? Pero de lo que yo he visto, de las políticas públicas, llegan a un nivel regional, pero no necesariamente llegan hasta un nivel local, ¿no? Cuando uno quiere ver, por ejemplo, ya los temas ambientales en la CAM, la CAR, ¿no? Llegan a un nivel regional, pero no local, de llegar directamente a donde se puede aplicar los instrumentos de gestión del territorio, sean ordenamientos territoriales, ZE, etcétera, ¿no? Entonces, es bien complicado en el tipo de modelo que estamos y es más complicado aún con
idiosincrasia del funcionario público, ¿no? Cada uno que ingresa a un gobierno regional piensa que está en su chacra, ¿no? Y eso es la verdad. Entonces, eso no hay vuelta que darle. Entonces piensan de que son dueños desde la chacra y pueden hacer lo que ellos quieren. Y eso ha pasado con muchos presidentes regionales de Madre de Dios. Entonces, ese es un tema duro de cómo podemos implementar una política que rescate estas cosas culturales o estas prácticas, ¿no? Es una batalla muy larga que se viene, pero no es ni siquiera una brecha. Es un abismo de cosas entre la relación entre la política pública y las políticas, no las políticas, pero sí las concepciones culturales o las prácticas que tienen las mujeres y mineros en estas zonas, ¿no? Es muy difícil tratar de ver una vinculación sumado a la idiosincrasia que puede tener un funcionario público o un funcionario regional, ¿no? Pero digamos que el divorcio es bastante extenso, ¿no? Ahora, también quisiera hacer una pregunta para los dos, para Giovanna y para ti, a partir de lo que estás diciendo, Víctor Hugo, pero también de lo que ha dicho Giovanna en su exposición, ¿no? ¿Qué posibilidades creen ustedes que hay para la antropología y el derecho digamos, en este campo de investigación sobre minería ilegal, ¿no? ¿De qué manera la antropología y el derecho podría contribuir digamos, a cerrar esas brechas, ¿no? Porque no es solamente la relación entre, digamos, costumbres, normas sociales propias de mineros, sino cómo esas mismas normas sociales entran a negociarse con otras costumbres y otras normas sociales, como las de comunidades nativas, por ejemplo, ¿no? Digamos que son distintas. Bueno, yo lo que hablaba, con lo que quería cerrar, ¿no? Mi presentación era precisamente en esa necesidad de diálogo, que pienso que tiene que ver, sí, que puede apostarse desde una antropología, no sé si solamente una antropología del derecho, pienso que la parte ontológica también es muy importante a tener en cuenta, cada vez estamos más hablando de este perspectivismo indígena o de estas visiones locales, tener en cuenta realmente cómo los territorios de manera local entienden las leyes nacionales va a ser esencial para poder encontrar soluciones. Me parece que ahí hay una apuesta muy grande que pueden hacer los nuevos jóvenes antropólogos peruanos, latinoamericanos, porque bueno, yo soy colombiana, en Colombia la situación no está ni muy bonita ni mucho mejor, y creo que ahí hay un gran trabajo a hacer entre poder, yo no sé si es traducir las leyes nacionales hacia lo que realmente necesitan las comunidades locales. Es un gran desafío y la antropología del derecho y las antropologías tienen mucho que hacer ahí, me parece a mí. Sí, yo coincido con Giovanna porque hay mucho que hacer en el sentido digamos, de promover esto, porque finalmente si uno lo busca, digamos, darle un enfoque desde una mirada sobre el problema, porque el problema finalmente es un problema no normativo, de inclusión, ¿no? Tanto de la perspectiva de los migrantes como de los mismos nativos amazónicos, para el caso de Madre de Dios, ¿no? O sea, hace falta definir, no tanto definir, sino trabajar más en esta antropología del derecho para hacer un poco más de eco sobre estas particularidades que tienen los mineros, pero también ponerle énfasis de que muchos de estos grupos mineros, FEDEMIN, como otros desde Madre de Dios o bases de mineros, tienen muy claro de que ellos están viviendo situaciones de injusticia legal, desde normativa, porque en un caso el Estado les propone que la formalización esté de una forma y en otro le dice que es de otra forma, y muchos se quedan con los requisitos anteriores con los que se han debido formalizar y terminan siendo otros, ¿no?
para algunas comunidades nativas que practican minería y que no lo dicen muy abiertamente. Para ellos no lo dicen abiertamente. Incluso FENAMAT tiene todo un debate por tratar de definir finalmente su posición frente a AIDC y frente a CONAP, de qué cosa es lo que dice, qué cosa es lo que quieren las comunidades nativas respecto al tema de minería. Entonces, es un tema sumamente complejo y abierto a discusión. Pienso que lo que propones como antropología del derecho es una mirada, es una de las formas de cómo entenderlo. Podría estar sujeto abierto a otras miradas también, pero creo que de primera mano para el tipo de problemática como la de Madre de Dios va a servir mucho darle fuerza a esa entrada de antropología del derecho, ¿no? Pero como te digo, hay muchas organizaciones que reclaman ya que el tema es más jurisdiccional, ¿no? Más de normativo. Y por otro lado, las comunidades nativas están discutiendo cómo dicen hacia afuera, cómo procesan hacia afuera el tema de minería, porque ellos viven principalmente de un financiamiento, que es el financiamiento que les da el manejo del bosque, todo el tema forestal. Pero cómo yo trabajo el tema forestal si también en mi comunidad estoy haciendo minería. Entonces, sin mencionar ninguna comunidad, es un tema muy caótico que ellos están viviendo por tratar de definir claramente cuál es su posición, cuál va a ser su discusión. Y ahí hay un reto tremendo para FENAMAT y para las organizaciones nacionales de cómo miran el tema. Y yo cerraría diciendo que aparte de lo que tú acabas de decir, también es esa visión internacional del buen salvaje, ¿no? De que la responsabilidad de cuidar los bosques y cuidar la naturaleza le competes a las comunidades nativas. Es una responsabilidad enorme en la que la comunidad internacional, las ONGs internacionales no tienen en cuenta tampoco la complejidad de las situaciones que las comunidades nativas viven frente a la minería. Y a mí me parece que eso también es central y una antropología del derecho desde una visión global también aportaría a que estas ONGs que vienen, ¿no? de estos países, desde acá, desde Suiza, de esos países hegemónicos, también tengan una visión mucho más multicultural y una visión mucho más digamos, más justa de lo que son las comunidades nativas. Sí, y mira, y sobre eso justo, Giovanna, está el tema de de que todo el tema de la política peruana que se liga con lo internacional está caracterizando desde el año 2013 los delitos. Hay una tipificación de los delitos y desde el año 2013 con la ley 377 la minería ilegal pasa a ser un delito ambiental y está tipificado y todo, pero viene de una corriente de fuera. Pero, digamos, estas particularidades que estamos discutiendo, estas necesidades por entender estas prácticas sociales, estas prácticas culturales que pueden ser muy cotidianas, pero que te reflejan de que hay un problema con lo normativo y lo social. Y lo otro que tú decías que hay que trabajar mucho es esta parte fronteriza, o sea, toda la parte de la minería, Madre de Dios, con Bolivia, con Brasil, Leticia en Colombia, con Brasil y Perú, son dos focos binacionales, donde la circulación de los insumos y la circulación de cómo se liga a los mineros estos procesos, ahí hay mucho que en la minería es una cosa, pero todo el minero como si fuera... Bueno, hasta ahí llegaba mi comentario. Bien, muchísimas gracias a quienes han participado. Lamentablemente tenemos ya que cerrar porque hay otro evento justo en este Zoom, en unos minutitos. Muchísimas gracias con todos, Víctor, Gabriel, Joana, Rosa, María, Jackie, María, Axel, Elian, Ernesto, muchas gracias. Ha sido muy, pero muy bacán, de verdad, de corazón, escuchar todas sus opiniones, ponencias e investigaciones sobre la realidad de la minería y las ilegalidades, la trata también y la violencia, y sobre todo el rol del Estado, ¿no? Que creo que es algo también importante que es el día. Muchas gracias. Entonces, muchas gracias a todos. Hasta una próxima. Adiós. Chao. Bicentenario del Perú, 2021.